Bienvenidos a Bienestar sin Parches, el podcast donde desmontamos mitos sobre el bienestar y construimos una vida con propósito. Soy Olga Albaladejo, psicóloga integrativa especializada en salud y bienestar. Y en este espacio te acompañaré para que descubras cómo transformar tu vida desde la raíz, sin fórmulas mágicas ni soluciones temporales. Aquí hablamos de ciencia, consciencia y acción, porque el bienestar no es un destino, sino un proceso. Y cada semana te daré herramientas prácticas, reflexiones profundas y conversaciones inspiradoras para que tomes las riendas de tu vida y cultives un bienestar auténtico. Por un bienestar sin parches y una vida con propósito. ¡Empezamos! Hoy inauguramos nuestro bienestar entre amigos, en el podcast Bienestar sin Parches. Cerramos nuestro primer mes juntos explorando las raíces del bienestar. Y qué mejor manera de hacerlo que conversando con alguien que ha vivido una transformación real. Durante estas 3 semanas hemos hablado de por qué los parches no funcionan, qué es el bienestar real versus el superficial y cómo construir desde las raíces con el método de los 15 minutos. Pero hoy quiero que escuches una historia real, porque una cosa es la teoría y otra muy distinta es ver cómo funciona en la vida de una persona real con problemas reales. Así que hoy tenemos con nosotros a Cristina Sendino. Es facilitadora de cambio y desarrollo personal, con amplia experiencia acompañando a equipos líderes y profesionales en su logro de objetivos y en la construcción de entornos de trabajo más humanos y colaborativos. Durante más de 20 años ha liderado proyectos en multinacionales, promoviendo culturas centradas en las personas y su crecimiento para lograr resultados sostenibles. Tras esa experiencia como directiva, actualmente forma parte del equipo de Madavi, impulsando procesos de cambio positivo en empresas que creen en el valor del talento colectivo. Ha acompañado a miles de personas en procesos de liderazgo, motivación y alineación de fortalezas, porque cuando el entorno impulsa, los equipos responden y los resultados también. Pues Cristina, gracias por estar aquí y por tu generosidad al compartir tu historia. No, gracias a ti por invitarme, Olga. Estoy encantada de estar aquí contigo. Y además el primer episodio, nuestro primer bienestar entre amigos. Es un poco de incertidumbre, inquietud, nervios, ilusión, muchas cosas mezcladas. Pues vamos a empezar por el principio y luego les explicamos por qué estás aquí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo nos conocimos, Cristina? Pues mira, a mí me recomendaron a Olga Albaladejo, que al principio yo decía el apellido al revés. Albaladejo, ¿verdad? Exacto. Que no es. No, hasta que tú misma me dijiste al Albaladejo, y entonces ya no se me olvida nunca. Fue una amiga, compañera de trabajo, me dijo, oye, ¿por qué no vas a probar? Porque yo estoy yendo con ella, estoy trabajando cosas y estoy avanzando. Y dije, bueno, venga, voy a probar. Y me traje una cosilla específica que quería trabajar y me dijo, lo único que deja de llevar, no te asustes por la risa. Porque ¿Te dijo eso la que te recomendó? Exactamente. Ya hablaremos con ella. Eso me dijo, cuando te abra la puerta y se ría, no te eches para atrás. Tú inténtalo, sigue. Y yo dije, bueno, menuda pista me das para ir a ver a alguien que en teoría me va a ayudar. Pero sí, fue así. Así fue como te conocí. ¿Sabes que tuve un jefe que me dijo que con esos pelos y esa risa no iba a llegar a ningún lado? Bueno, pues mira. Mira tú por dónde. Le puedes escribir ahora. Que luego ver las valoraciones es una de las cosas que las personas más valoran. Exactamente. Ay, Dios mío, la vida. ¿Nos puedes decir algo sobre lo que querías cambiar? ¿Sobre ese impulso que te trajo? Que yo explico que es el síntoma lo que te trae, pero luego hay que explorar lo que hay detrás. Pues la verdad es que yo me sentía muy triste, muy enfadada, estaba agotada. Era como que llevaba el peso sobre mis hombros de la responsabilidad de todo lo que pasaba a mi alrededor. Me sentía culpable por todo lo que pasaba, en mi casa, en el trabajo. Y había ascendido en la empresa y
los ascensos que había tenido eran como, venga Cristina, ahora vas a ser responsable de esto, entonces ocúpate del tema. Y iba cogiendo gente y hubo un momento que mi equipo ya era grande y bueno, iba lidiando con cosas de cosas que había aprendido, que había visto alrededor, pero todo era una fachada. Cuando la gente me preguntaba, ¿estás bien? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Y por dentro estaba rota. Se llegaba a casa llorando un montón de días porque no sabía cómo salir. Veía a la gente del equipo, les veía todo lo que hacían mal. Me fijaba solo en los fallos. Llegaban con un archivo de Excel y yo era a la celda que estaba mal. Y no, yo no quería seguir así, no podía seguir así. Es cierto que creo que la gente que estaba a mi alrededor y que más me quería, por ejemplo, esta amiga, sin convencerme, pero fue como, ¿por qué no vas a trabajar esto del equipo? Entonces fue algo muy concreto. Yo quería poder manejarme mejor con el equipo. Y era como mi excusa para empezar a hacer algo, ¿no? Y ese fue el pistoletazo, llegar y decir, quiero hacer algo con mi equipo. Quiero trabajar cosas para estar mejor. O sea que, Cristina, el hecho de querer trabajar cosas con tu equipo fue lo que te permitió venir, pero en el fondo tú ya sabías que había mucho más detrás en cómo tú te estabas sintiendo en esa época de tu vida. Sí, además, bueno, hasta ese momento y luego hasta que aprendí cosas contigo, yo me dejaba la última. Entonces era un síntoma también de voy a ir a pedir ayuda, pero la ayuda es para otros, ¿no? Es como para que otros estén mejor a mi alrededor, no porque fuese ayuda para mí directamente. Seguro que no hay ningún oyente que se vaya a identificar con esto. De buscar ayuda para los demás, pero no para una misma. Exactamente. Y la verdad es que ¿se pueden desvelar secretos del método? Claro que sí, para eso estamos. Porque el primer día me acuerdo como si fuera hoy mismo, y cuando me senté en la consulta que tú tenías en aquella época, que era en otro sitio. Porque grabamos en la consulta, que se sepa. Exacto. Y me preguntaste que qué es lo que había alrededor de las paredes, que cerrara los ojos, y fue como, oh, esto va a ser diferente. No son cosas que he intentado hasta ahora. Y me descolocó tantísimo que cogieras una pelotita, porque digo pelotita porque me ha estado acompañando mucho tiempo, y me empezaras a lanzar la pelota preguntándome qué es lo que quería. ¿Pero qué quieres, Cristina? Me lanzabas la pelota, no, hasta que no me contestes lo que quieres, no. Y era como, me sentía como Rafa Nadal, me imagino, cuando empezó a aprender a jugar al tenis, que le daban todas las pelotas en la cara. Pero sí que recuerdo ese ejercicio como un antes y un después, porque realmente sí, yo te conté que estaba allí por el tema del equipo y tú me preguntabas qué es lo que quería. Y yo era incapaz de expresar lo que quería. Hasta que dije, quiero ser feliz, quiero estar contenta, quiero estar bien. Y me acuerdo perfectamente de esas 3 frases. Qué bueno. ¿Dirías que eso fue el primer cambio que marcó la diferencia? La verdad que sí, fue expresar en voz alta lo que me estaba comiendo por dentro. Y el escucharme a mí misma decir que quería estar bien, que quería estar contenta y dejar de estar enfadada con el mundo, fue lo que me hizo volver también. Porque volver no es fácil y sabemos que hay un montón de momentos de resistencia y de querer abandonar, ¿verdad? La verdad es que sí. Y como tengo confianza contigo, ahora te lo puedo confesar. Pero hubo muchos momentos de querer dejarlo. También había una trampa personal que me ponía a mí misma y era, no te mereces esta inversión. No mereces invertir en ti misma. Y esto que cada sesión pues tenía un precio y para mí era un esfuerzo importante. Y claro, era cada vez que salía de la consulta y pagaba, decía, bueno, a ver si con un par de sesiones más. Y siempre me estaba poniendo esa trampa. Al final me estaba dejando atrás otra vez. Estaba poniendo por delante pues a mis hijos, cosas de casa, otras historias. Y mi excusa era, no, es que se me va un poco de presupuesto, pero ¿qué presupuesto? Si nunca me había hecho un presupuesto para cuidar de mí misma.
Entonces, sí, hubo varias veces que sí. Alguna otra de salir de la consulta muy removida por algún tema y decir, uy, ya no vuelvo. O incluso enfadarme contigo También, que también pasa mucho. y decir, uy, pero ¿por qué me dices estas cosas? ¿O por qué saca este tema ahora mismo? Tú vienes con una idea de contar pues, lo que te ha pasado en las últimas semanas desde que no has venido y me soltabas una pregunta o una frase y era como, que yo no he venido a hablar de esto. ¿Sabes? Era como, pues que me deje en paz. Como tocando ahí el punto De resistencia, de de dolor. resistencia. Sí, sí, sí. Hubo varias veces de intentos de boicoteo. ¿Por tu parte o por la mía? Por la mía, por la mía. Por la mía, por la mía. ¿Qué sigues aplicando, Cristina, a fecha de hoy? Porque hace tiempo que nosotras terminamos el proceso, que se sepa también que en el trabajo que hacemos juntas hay un principio y hay un final. Es decir, trabajamos para tener resultados, que consigas no solo lo que venías buscando, sino lo que había detrás que te impedía conseguirlo. Y una vez que lo logramos, se trata de que tú sigas avanzando en tu vida independientemente y sin necesitar seguir con las sesiones, aunque vuelvo a insistir, ahora contamos por qué seguimos trabajando juntas. A ver, fue como, no sé, un antes y un después y guardo todavía los cuadernos que trabajé y que escribí en esa época. Hay algunos ejercicios que se me han borrado un poco de la mente, incluso después hablando con otras personas que también han pasado por ti. Y yo decía, sí, este ejercicio lo hice y no lo recordaba, ¿no? Pero otros sí. Hay una carta que me escribí a mí misma que sigo guardando y que de vez en cuando releo. Hay una lista de cosas que yo quería hacer después de lanzar la pelotita. Hice una lista de cosas y de las 10 llevo 8. Y eso me ha servido para hacer otras listas. El ejercicio que hicimos de la rueda de la vida creo que es como mi guía, porque los ejes de lo que a mí me ayuda a estar bien son los que visualizo y voy viendo en el equilibrio que estoy en cada uno de ellos y sé perfectamente qué hacer para estar mejor en cada uno de ellos. Entonces, herramientas uso muchas, algunas están tan integradas en mí que no soy consciente de que las uso. Incluso me escucho enseñándoselas a mis hijos y veo que hay cosas que les valen, otras no, porque cada persona es diferente. Entonces eso es algo que también hemos comentado algunas, pues esta amiga que me recomendó que viniera contigo. Claro, a cada uno le vale una cosa. Correcto. Porque cada uno somos diferentes. Y de hecho, con distintas personas hago distintos ejercicios. No es que sea siempre un proceso estereotipado independientemente de las personas, sino que también parte del éxito está en la adaptación específica a cada persona. Como siempre os explico, no os tenéis que adaptar vosotros a mí, sino yo a vosotros para hacer el camino lo más eficiente posible. Totalmente. Además, tú entrabas por la consulta y desde el primer saludo yo notaba como una especie de máquina de rayos X. Y entonces a lo mejor entraba y decía, bueno, pues hoy vamos a estar trabajando de esta manera, porque yo soy también un poco listilla en el sentido de adelantarme. Y cuando entrábamos y empezábamos a hacer otra cosa completamente diferente, y yo decía, primero era como descoloque, pero luego veía las razones que había detrás de trabajar ese punto concreto, ¿no? Y además eso que decías antes de hay un principio y hay un fin, yo algunas veces, sobre todo al principio, es como que me esperaba que me pusieras deberes, ¿no? Que de una sesión a otra me dijeras, haz esto. Y era una manera como de agarrarme a algo y decir, necesito hacer esto y así avanzo. Pero claro, tú no lo hacías así. Y yo decía, ¿pero por qué no me manda nada? Tú hablabas siempre de quereres, ¿no? Y claro, de una sesión a otra ha habido veces que yo he hecho quereres y ha habido otras veces que no, lo reconozco. Pero claro, cuando he hecho los quereres eran cosas que me salía a hacer y que iba probando, iba viendo si me valían más, menos, qué repetir, qué no repetir. Y también eso hace que seas autónomo en el sentido de vas avanzando
te está ayudando a alguien, pero no te ligas, no hay una dependencia de lo que te diga esa persona. Alguna vez que me decías, mándame alguna frase de esto, ¿qué tal? Y yo te la mandaba y esperaba que tu contestación fuera como larga y más extensa y tal. Y era como, muy bien, Cristina, un beso, nos vemos en la siguiente. Y yo decía, ¿solo esto? ¿Solo me comenta esto? Con el trabajo que yo he hecho. Con lo que me ha costado escribirlo. Entonces, sí, es autonomía, cada uno necesita un tiempo, es cierto, depende de lo que vengas a trabajar, depende en la situación en la que estés, pero yo me sentí acompañada, pero también con algunas veces como, venga, Cris, como una especie de patada en el culete de muévete. Un empujoncito, no patada en el culete, por favor. Un empujoncito de, venga, muévete, ¿no? No te quedes ahí parada. Esto da gusto hacer la entrevista contigo porque has sido tú contestando a mi pregunta de cómo explicarías el trabajo que hicimos juntas, has ido contestando cuáles eran las cosas que más te sorprendían y además me permites también explicar que cuando yo contesto a los mails o no contesto o soy más extensa o menos extensa, también estoy jugando, bueno, a los mails y a los WhatsApps ahora, también estoy continuando con ese proceso terapéutico, dando lo que cada persona necesita en cada momento y nunca la solución ni el consejo, aplicando aquello que decía mi profesor de primero, de no me dé usted consejos, que equivocarme ya lo sé hacer bien yo solo. Totalmente. Sí, es esa sensación. Y yo diría también que sentí bastante paz. Muchas veces quería que la sesión no acabara, porque era como era un espacio que me estaba dando a mí misma, que construía cosas y entonces era como, ay, no me quiero ir. Ya, y la mayor parte de los días el tiempo se pasaba muy rápido, cuando a lo mejor me decías, bueno, ya, el próximo día, yo ya. ¿Por qué? Porque tenemos que dejarlo aquí. Sí, estoy como vislumbrando cosas, pero no, era el ritmo adecuado para mí, un poco las cosas que necesitaba trabajar, porque claro, vine por lo del equipo, pero lo que salió de verdad es lo que yo quería trabajar en serio, no esas cosas que a lo mejor había hecho cursos, había leído cosas, pues citas, incluso libros que me habían recomendado algunos amigos, compañeros de trabajo. Pero claro, todo se quedaba como si fuese aceite en el agua, como una especie de capa que no profundizaba nunca. Soy de carácter optimista, lo he heredado de mi familia, de mi padre, y me parecía que con el optimismo pues iba sola, ¿no? Y ahora soy más que optimista. Soy apreciativa también, que eso me gusta mucho en el sentido de, oye, la vida no es fácil y van surgiendo cosas, pero sé cómo manejarme y sé cómo mantener ese equilibrio y manejar esos distintos aspectos de mi vida que además van cambiando. Pues tengo 3 hijos, al principio solo había una raya de un hijo, ahora hay 3. Y vas modificando pues cuáles son las cosas que te mantienen en ese equilibrio y oye, hay veces que estás en un 5, pero es suficiente. Si tú aceptas que estás bien ahí, pues es también bienestar. Sí, señora. Es no esperar ay, estoy en el 5, ¿cuándo llego al 7? Estoy en el 5, estoy bien, hay posibilidades de que llegue un poco más, quiero llegar un poco más, y si estoy en el 5 en ese sentido y me va bien, pues me va bien. Si no, es como, ay, no estoy haciendo deporte y te empiezas a machacar con latigazos a la espalda. Bueno, asumes que hay una temporada de más trabajo, que solo puedes hacer 15 minutos diarios de una tablita y eso es suficiente. Exacto, por eso insistimos siempre en que lo importante es la constancia y la consistencia. Importan mucho más 15 minutos cada día que no pegarnos un atracón de 1 hora un día a la semana y luego olvidarnos hasta la semana siguiente. Totalmente. Pues Cristina, muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar una serie de preguntas con respuestas rapidísimas. Venga, vale. A ver si me sale bien. Venga, vamos a ello. Cristina, ¿qué es lo que sigues aplicando a fecha de hoy? Lo más importante.
Lo más importante que sigo aplicando a fecha de hoy es parar, respirar tranquila, porque a veces da respiración, y observarme. Y desde ahí lo que hago es decidir qué hago, dónde estoy y dónde quiero ir. O sea que la técnica Pro-Me. Ah, mira, Pro-Me. La registramos. Total. Estaría bien. Respirar y observarme. Sí, eso sí. Estupendo. ¿Y cómo explicarías en una frase el trabajo que hicimos juntas para alguien que no tenga ni idea porque nunca se ha atrevido a pedir ayuda o ha considerado que no la necesitaba hasta ahora? Una frase que pueda servirle a alguien. Bueno, quizá no has probado que alguien te acompañe, sentirte segura, sentirte seguro en un espacio en el que te dejan ser tú mismo y en el que te dan la opción de ir a la velocidad que tú necesitas, sin presión, sin agobio. Y hay mucho de dejarte estar y dejarte ser. Y eso es lo que a mí más me llegó. La importancia del ser frente al hacer. Sí, eso es. ¿Quién crees que se puede beneficiar de un trabajo como el que hacemos aquí? Bueno, sería tanta gente que no sé si tienes huecos. No, pero ¿puedo recomendar a alguien que tengo enfrente? La verdad es que puede sonar un poco presuntuoso decir que todo el mundo se puede beneficiar, pero yo creo que aquellas personas que se hacen esa pregunta de hacia dónde quieres ir y que contestan así, no sé, en esa duda de hacia dónde te estás dirigiendo o de que quieres sentirte orgulloso en la vida y sobre todo también es, ostras, diviértete en el camino. Y yo creo que esas personas, ¿y por qué no probar? ¿Y por qué no? Exactamente. ¿Qué es lo peor que puedes conseguir? Lo peor que puedes conseguir es venir, sentirte bien un rato, aprender cosas desde el primer momento y luego ya es tu decisión si sigues o no, pero realmente no pierdes nada. Creo que ganas mucho. En una sola palabra, Cristina, ¿qué te aportó el método 3 contigo? Una ¿Qué palabra. aportó a tu vida? Una palabra. Ilusión esperanzada. Ya sé que es una trampa, son 2. Eso estaba pensando. Pero me dio, fue como un chute de energía para recuperar el estar como contenta y saber que hoy hay cosas que trabajar y cosas que hacer y cosas que quiero hacer, no que tengo, pero como con esperanza de, pues voy bien, ¿no? Y es sentirte más seguro y bueno, son muchas palabras, lo sé, pero es que en una es complicado. Bueno, aceptamos pulpo. Venga. Ilusión esperanzada. Y desde la ilusión esperanzada, ¿qué consejo práctico le darías a las personas que nos están escuchando para empezar su camino hacia ese bienestar sin parches y esta vida con propósito? Pues yo creo que muchas veces nos boicoteamos pensando en el todo. Y como si quieres correr una carrera y empiezas pensando que es un maratón de 42 kilómetros y pico. Pero claro, hay que empezar por 1 metro. Y el empezar por las pequeñas cosas es para mí la clave del éxito. Y además no es hacerte de menos. Vas construyendo y entonces esas pequeñas cosas van haciendo una catedral enorme que puede llegar hasta el infinito y más allá, como decía Buzz Lightyear. Y mi sobrina. El camino de las 1000 leguas que decía Lao Tse, que empieza con el primer paso. Exactamente. Es el primer paso. Y no importa la velocidad que lleves, como decía Confucio también, es empezar y hacer. Y en cuanto coges ese ritmo y vas afianzando ciertos hábitos, micro hábitos, que no les damos la importancia que tienen, pues luego vas llegando al todo. Y además el todo acaba siendo más grande de lo que te imaginabas al principio. Y curioso en spoiler, en el próximo episodio hablamos de los microhábitos. Mira, spoiler. Cristina, algo con lo que acabamos todas las vitaminas es recomendando, en función del tema del que hemos estado hablando, a nuestros oyentes, atenta, un libro, una canción y si tienes, una cita. ¿Qué les recomendamos hoy? Un libro, pues el libro de Amanda.
¡Vamos! El primer libro que escribiste, que yo viví un poco todos los entresijos y de lo que más me gusta del libro, bueno, lo que está escrito dentro, pero el título me encanta porque es Amanda, diario de una bruja moderna, secretos de felicidad cotidiana. Primero porque está la palabra bruja en la portada, que tú me dijiste que bruja es una mujer sabia. Correcto. Y desde entonces yo me considero también una bruja. Y lo de secretos de felicidad cotidiana pues es la clave un poco que decía antes de lo que a mí me ayudó mucho y lo que considero que también puede ayudar a los demás. Son esa felicidad cotidiana que a veces estamos como queriendo llegar al Everest y ostras, hay muchos kilómetros antes de llegar y campos base y celebraciones y eso, ese es el libro. Y podemos hacer un guiño, ¿no? Entonces ya desvelamos que la persona que nos presentó es precisamente la ilustradora de los libros. Exactamente. Nuestra Y querida Ana. los bocetos los fui viendo también allí mientras trabajábamos juntas en el sitio donde coincidimos y sí, es un libro que a mí me encanta, la verdad. Una Muchas gracias. canción, La decías canción, también. que yo sé que tú eres muy musical y Sí. además me corriges las canciones que recomiendo, así que ¿cuál nos toca hoy? Me gusta mucho la música porque creo que mueve muchas emociones, despierta muchas cosas y me encanta ir a conciertos, la música en vivo. Y la canción que más me gusta o que más me llega es Ama, Ama, Ama y Ensancha el alma, de un grupo que se llama Extremoduro y me apasiona y cada vez que digo el título hasta me emociona. Es una canción que me lo voy a tatuar incluso con mis hermanos porque nos gusta mucho a los 4 y es una canción que habla de no dejarse arrastrar por el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre al sol y al viento, repartiendo el amor que llevo dentro. Me encanta esa canción. Yo creo que ya tienes la cita y todo, ¿no? Exactamente, esa es la cita. Así que ama, ama, ama. Y ensancha el alma. De Extremoduro. Ahí lo tenemos. Pues Cristina, muchísimas gracias por todo, por estar aquí. Pero no te voy a despedir antes de que expliquemos qué es lo que viene a continuación entre Cristina, Psicología para tu Bienestar, Método 3 contigo. ¿Qué vamos a aprender a valorar? Pues estamos valorando a los jóvenes. Sí, Cuéntanos. sí. Bueno, a los más jóvenes. Que nosotras seguimos siendo jóvenes. Eso, que vaya por delante. Es curioso porque Olga contactó conmigo y yo soy madre de 3 hijos, cada uno de una edad, y he vivido 2 adolescencias, una ya está casi acabando, otro está empezando, y amigos suyos, y Olga me dijo que había algunos clientas que le estaban expresando su preocupación por lo perdidos que estaban sus hijos, sus hijas, en esos momentos en los que tienen que tomar decisiones de temas académicos y todas las emociones que surgen alrededor de eso, de incertidumbre, ansiedad, miedo por elegir mal. Y bueno, nos pusimos ahí a charlar primero, trabajar después. Mucho. Seguimos trabajando mucho. Como siempre. Y en una de esas sesiones compartidas hablábamos de que es un programa que se llama Valórate, porque todo empieza porque esos jóvenes encuentren también la manera de valorarse, de cultivar su autoestima, su seguridad, su confianza y sobre todo de aprender a tomar decisiones informadas, decisiones seguras. Lo que nosotras queremos es enseñarles a eso, a que entrenen a tomar decisiones, porque es algo que se quedará ahí toda la vida, perdurará siempre. Independientemente de lo que estudien o en que trabajen. Independientemente de lo que elijan, de lo que hagan y también dándoles la tranquilidad de que, bueno, he decidido esto, venga, pues he decidido esto. Tiene ciertas consecuencias, pero no es irreversible tampoco. Entonces, el hecho de que podamos acompañarles en ese camino, pues también bueno, a mí me da mucho subidón porque creo que hay veces que se habla de los jóvenes como si
no sé, estuvieran perdidos y yo no lo están tanto. Cuando les escuchas de verdad, cuando estás acompañándoles de verdad y les dejas que saquen lo que mejor hacen, sus fortalezas, sus capacidades, sus intereses, surgen cosas muy bonitas. Entonces, Cristina, valora tu futuro. ¿Qué ganan, en 2 palabras, los padres y los chavales participantes? Pues al final las familias se sienten más tranquilas porque les están dando a sus hijos una herramienta para que puedan aprender a decidir y avanzar con confianza. Y hay esto en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Porque muchas veces en casa queremos darles consejos a nuestros hijos, pero es verdad que no seguimos a lo mejor un método o ellos mismos como nos ven como padres no nos escuchan tanto y de esta manera es, oye, vamos a estar ahí con vosotros, os vamos a escuchar, esto es lo que vamos a conseguir, que vuestros hijos desde la confianza, desde la seguridad, desde una autoestima más alta, decidan y estén a gusto con la decisión y que sean capaces también de expresar qué es lo que más les gusta, lo que les interesa y no es solo un test, es algo más que un test, es un acompañamiento para desde un autoconocimiento poder decirles, venga, así se decide, incluso tú ya estás decidiendo cosas, saca todo eso que tienes ahí y utilízalo para este capítulo de tu vida que vas a vivir. Para ir a por ti y ser tú. Exactamente. Desde el minuto 0. Eso es. Porque lo que decimos es, decide con confianza, aprende, ¿cómo es? Aprende a decidir y avanza con confianza. Pues eso, si quieres que tus hijos aprendan a decidir y avancen con confianza, ¿cómo pueden hacer? ¿Con quién contactan? ¿Dónde escriben? Pues en la página web de Olga Albaladejo, psicóloga y coach. ¡Vaya! Tenemos un apartado que es de Valórate y ahí podéis decirnos y si no, os dejo mi teléfono directamente. Bueno, déjales tu mail. valórate@olgapsicólogaycoach.com. Pues muchas gracias, Cristina. Un placer. Por ser tú, por estar aquí y por todo lo que vamos a hacer siempre en ayuda de los demás, en ayuda nuestra y en crecer y divertirnos. Muchísimas gracias, Olga, porque me estás dejando cambiar el mundo. Con el poder de tu sonrisa. Exactamente. Pues hoy hemos escuchado una historia real, como decíamos al principio, de transformación, que nos demuestra que 1. El cambio sostenible es posible, pero requiere trabajo desde las raíces. 2. Los pequeños pasos consistentes generan grandes resultados. 3. No se trata de eliminar los problemas, sino de desarrollar herramientas para navegarlos. Y 4. La transformación real afecta todas las áreas de la vida. Esto cierra nuestro primer mes explorando las raíces del bienestar. El tema del próximo mes es Tu cuerpo es tu templo, cuídalo. Desde aquí exploraremos la conexión profunda entre tu bienestar físico y emocional. La primera vitamina del próximo mes se titula ¿Te escuchas? Las señales que tu cuerpo te envía y cómo interpretarlas. Porque tu cuerpo habla constantemente contigo. La pregunta es, ¿estás escuchando? Recuerda, nada cambia si tú no cambias. ¿Te apuntas a un bienestar sin parches y una vida con propósito? Nos escuchamos la semana que viene. Y si te ha gustado este episodio, comenta y comparte con el hashtag Bienestar sin Parches. Me encantará conectar contigo. Puedes encontrarme en Instagram, @olgapsicólogaycoach, y para ampliar información en mi web, olgapsicólogaycoach.com.